Hola a todos, soy David López de digitalradforyou.com. Bienvenidos a un nuevo tutorial de Lightroom, el número 14 ya. Y en este tutorial número 14 de Lightroom vamos a ver algo que dejamos pendiente en el anterior tutorial de Lightroom, que es instalar unos presets. Antes de nada, quiero explicaros un poco qué es un preset. Vámonos a Lightroom, os lo enseño y ahora veremos cómo se instala. Bueno, vámonos aquí a Lightroom. Bien, estamos en Lightroom. En Lightroom, bueno, ya hemos estado viendo todos estos capítulos, cómo poder tocar una fotografía, qué significa o qué es cada parte de esta herramienta, de este escritorio que tenemos aquí. Y los presets están situados en este lado de la izquierda. ¿Qué es un preset? Un preset, como la palabra lo dice, es un ajuste preestablecido, es una configuración preestablecida. Un preset lo que nos va a aplicar, Lightroom viene con algunos instalados ya de origen, que son estos que veis aquí a la izquierda, que como veis pone apariencia blanco y negro 2, 3, 4, normalmente lo que cambia en los diferentes que se llaman igual suele ser el contraste, a lo mejor un poco de viñeteo, es decir, cada uno tiene una forma de procesar la imagen diferente. Estos presets normalmente no nos van a corregir la imagen en los aspectos básicos de exposición. Es decir, estos presets lo que nos van a dar es un tono de color, pues un blanco y negro, nos van a dar un aspecto de película antigua, nos van a dar un aspecto, pues no sé, diferentes aspectos, pero que no nos van a ajustar la exposición de la imagen. Eso lo tenemos que ajustar nosotros aparte. Podemos utilizar los presets que ya vienen incluidos en el Lightroom, pues por ejemplo, vamos a utilizar alguno de los que viene aquí. Vamos a buscar uno de fotografía antigua, pues este de fotografía antigua, pues como veis va a dar un tono muy amarillento a toda la escena. Los presets que vienen en Lightroom no son presets que me gusten mucho, la verdad. Los que vienen por defecto, incluso los blanco y negro y tal, son unos presets que los veo muy básicos. Entonces, yo he adquirido unos presets, que son los presets de ViscoFilm, que son unos presets que están bastante bien, que a mí me gustan mucho, porque sobre todo son presets que imitan a película, que imitan cómo respondería una película de determinada marca a esa fotografía. Entonces, pues si la película, vamos a poner por ejemplo de Kodak, era una película más cálida, la película de Kodak a lo mejor te daba unos cielos más amarillos o te daba unos verdes más cálidos, pues con más amarillos, con el filtro, con el preset de una película Kodak en concreto, pues lo que vamos a conseguir es eso. Luego aparte, como os he dicho, tendremos que ajustar la exposición, pues ajustar un poco a cada fotografía. Pero el paso previo a todo esto es adquirir los filtros, que ya están adquiridos, y ahora vamos a instalar los filtros. Lo primero que tenemos que hacer es una carpeta. Bueno, aquí ya veis que tengo unos instalados, pero vamos a hacer una carpeta nueva, que para hacer la carpeta solo tenéis que pulsar el botón derecho, crear carpeta nueva. Los vamos a llamar ViscoFilm, porque son así se llaman los presets, y voy a poner un guión y voy a poner Canon. ¿Por qué pongo Canon? Porque estos presets afectan de manera diferente, pues cada cámara, cada Nikon, Canon, cada fabricante te genera unos archivos, unos brutos, unos RAW, el sensor responde de diferente manera, pues dependiendo la marca. Entonces hay un preset para las cámaras de Canon, porque pues dan unos colores un poquito diferentes, hay otro para las Nikon y tal, porque lo que buscan es clavar el aspecto que tiene, pues en este caso, la película. Pero bueno, eso lo veremos ahora. Vamos a crear la carpeta, que es, ya veis aquí, que es ViscoFilm Canon. Ahora, bueno, pone tono automático, este estaba arriba, fuera, lo subimos otra vez. Pues bueno, pinchamos aquí, damos al botón derecho y damos a importar. Ahora lo que vamos a hacer es instalar bueno, esto es el escritorio, nos vamos a meter aquí. Como veis, esta es la carpeta del preset de Visco. Aquí, como os he dicho, veis que pone ViscoFilm 04 Canon. Si entramos dentro, vais a ver que hay un montón. Cada uno de estos es un preset diferente. Por ejemplo, veis aquí que pone C, que es de Canon, guión Agfa Scala 200. Esto quiere decir que imita la película Agfa Scala 200. Fuji Astia, Fuji Fortia, pues cada uno imita a una película diferente. Bueno, vamos a irnos para atrás. Bueno, como os decía, aquí tenemos el de Canon, el de Fuji, el de Leica, el de Nikon, el de Olympus, el de Sony, el estándar, que esto es, si no tenéis ninguna de otras marcas, pues no va a clavar tanto exactamente el color, pero ya os digo, es una diferencia muy pequeña. Lo que pasa es que la gente de Visco es un poco tiquismiquis y quiere ajustarlo todo mucho. Bueno, pues vamos a importar los de Canon, que son los que yo utilizo. Para importarlos, podemos importar solamente uno o los podemos importar todos. Yo los voy a importar todos porque el conocimiento no ocupa lugar y los vamos a meter todos, porque dependiendo, no los utilizo siempre todos, pero bueno, dependiendo del tipo de fotografía, pues sí, para unas fotos que utilizo más uno u otro. Yo personalmente soy un fan de la película de Fuji, me gustan mucho los colores que daba desde siempre la película de Fuji. Hoy en día, pues las peleas o las discusiones que tiene mucha gente por decir, me compro una cámara Nikon, una cámara Canon, me compro una
Hoy en día las peleas de marca antiguamente eran, sobre todo en película, antiguamente era, yo utilizo Kodak, yo utilizo Fuji, yo utilizo... Y los fotógrafos que eran más profesionales, pues utilizaban una película dependiendo de las condiciones de luz o del tipo de trabajo. Si tenías un trabajo en el que salía más tonos verdosos, pues seguramente acababas utilizando una película de Fuji. Si tenías un trabajo en el que, bueno, es que antiguamente tenías que pensar hasta cuando hacías fotografía, a lo mejor en zonas que tenían una iluminación muy artificial, que era todo de tungsteno, tenías que utilizar película que ya estaba calibrada para la luz de tungsteno. Podías no utilizarla y luego corregir eso, pero bueno, también podías optar por una película de tungsteno. Bueno, como veis ya están instalados. Los tenemos todos aquí a la izquierda. Y como os decía antes, al fin y al cabo, cada uno de ellos, pues es como veíamos antes, el Agfa Scala, Agfa Astia, Fuji Provia. Luego veis que pone 400, 100, estos son las sensibilidades. Los presets, como os he dicho, lo que van a ajustar son muchos parámetros de, por ejemplo, todo el tema de tonos por colores, de saturaciones, de luminancia. Van a meter un poquito de grano, van a quitar un poquito de grano. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si aplicáis un preset que es, por ejemplo, equivalente a un 400, a un ISO 400, os va a meter más grano que si aplicáis un preset que es equivalente a un 100, ¿vale? O sea, esto que también hay que tenerlo en cuenta. Así que si habéis hecho una fotografía con un ISO 3200 y le ponéis un preset que es de ISO 400, pues os va a sumar ya el propio ruido que tenéis a un poquito más de grano que va a aportar como si fuese película. Así que yo recomiendo siempre que apliquéis filtros, siempre que apliquéis presets, es luego echar un vistazo yo creo que es fácil viciarse un poco la vista. Esta fotografía de la playa vamos a utilizar algún preset mismamente, por ejemplo, de la película Fuji Belvia, que es una de las películas, vamos a decir pro, que yo solía utilizar. Y como veis ya aplicado, fijaos la diferencia que hay con la foto, es una diferencia bastante grande. Fijaos sobre todo los azules. La película de Fuji lo que tiene es que satura un poquito los colores y tanto los verdes como fijaos los azules, fijaos en el cielo cuando le meta el filtro como ¡pum! Me lo va a subir un montón al azul. Os puede parecer excesivo, pero bueno, ahora ajustamos un poco la exposición. ¿Veis? Esto es lo que os decía, un preset os va a ajustar los colores, pero no os va a ajustar la exposición. Y bueno, ahora si queréis podéis aplicar algún cambio más. Si aplicáis más cambios, ya os vais a estar un poco comiendo, entre comillas, lo que es la equivalencia a esa película, en concreto estos filtros visco. Si estáis utilizando otro tipo de presets, como puede ser presets pues simplemente de blanco y negro, de fotografía antigua, preset que suban las altas luces, presets, todo esto lo podéis cambiar. O sea, un preset no es algo... Este botón o esta orden que manda este preset a Lightroom no es más que tocar la barra de la derecha, o sea, no es más que tocar esto y hacer aquí un ajuste particular. Si esto lo exportáis y tal, no vais a tener ningún problema, incluso llevarlo a otro Lightroom, porque no es que se guarde que tiene un preset, sino que lo que hace el preset es actuar sobre toda esta configuración, sobre todos estos parámetros. Ahora, como os digo, ya podéis tocar contraste, bajar si queréis las luces, subirlas, pero bueno, fijaos la diferencia. Simplemente lo único que he hecho es aplicar el filtro. Aquí lo tenéis. Lo único que he hecho es aplicar el filtro y... Vamos a ver si... Esto es. Aplicar el filtro y subir un poquito la exposición. Y fijaos cómo hay una diferencia que la verdad es muy grande. Pues como veis es muy sencillo instalar un preset, es muy sencillo utilizar un preset. Lo que es más complicado es saber cuándo utilizarlo bien. Es un poquito más delicado. Y esto ha sido todo sobre el capítulo número 14. Ha sido un capítulo sencillito, pero es que ya os digo, el tema de los presets es muy sencillo y bueno, ya veremos qué hacemos en los próximos tutoriales de utilizando Lightroom. De eso me queda daros las gracias a todos por haber visto el vídeo, deciros que os podéis suscribir aquí abajo en el canal de YouTube, también en la esquina superior derecha y seguirnos a través de redes sociales, Facebook y Twitter. Soy David López para digitalrefolio.com. ¡Hasta la vista!